Buenas noches, profesor. Mi nombre es Harold Pimentel Arce y voy a hablar sobre los laboratorios de los talleres que realizamos en el curso de mantenimiento aviónico. Bien, comenzamos con el primer taller que realizamos en esta semana, que fue de vacuum. ¿Qué es el sistema vacuum? Bien, vamos a comenzar hablando que el sistema vacuum es un sistema de succión que ayuda a los instrumentos que funcionan con giroscopios que trabajan con una succión de vacío. Estos giróscopos vienen a ser exactamente el giróscopo de instrumento horizonte artificial y también del indicador de rumbo o heading indicator, ¿no? Los giróscopos son accionados, tienen una masa rotatoria que son accionados con una succión de vacío. Además, como observamos en esta imagen, este es un suction gauge, se dice, es un indicador de succión que indica la presión de succión que se está produciendo por la bomba de vacío, en los que mide en los instrumentos, ¿no? Como ya mencioné, en el indicador de rumbo y en el horizonte artificial. La bomba de vacío se están ubicadas en cada motor. Estos cuentan con un filtro, cuentan con un manifold que, que conduce todo el aire de succión, y también con unos reguladores, unas válvulas reguladoras de succión que regulan la presión de vacío que se va a producir por la bomba, ¿no? Para que no excedan los límites. Según el manual de la aeronave Piper PA-30 nos indica que el rango de vacío tiene que estar entre 4.8 y 5.1 pulgadas de mercurio, y que estos tienen que ser regulados, ¿no? Por este por este regulador de presión de vacío. Bien, además de ello se cuenta con válvulas check que se encuentran ubicados en el manifold de vacuum, para que en caso de falle uno de los sistemas de cualquiera de los motores, la presión de vacío no se combine, ¿no? Y el sistema que está funcionando pueda seguir trabajando con normalidad. El indicador, por ejemplo, de turn and bang, de coordinador de giro, trabaja también con giroscopo que es accionado eléctricamente, para que, por ejemplo, si es que se queda inoperativo el indicador de horizonte artificial, se pueda tener indicación aún del indicador que es del coordinador de giro. Bien, ¿qué es lo que hemos observado? Bueno, en la aeronave se ha logrado observar la instalación del sistema, cada uno de sus componentes. Sin embargo, hemos encontrado discrepancias, como les mencioné hace un momento. El indicador de succión, este suction gauge, nos va a indicar la presión de vacío en los instrumentos horizonte artificial y en el instrumento heading indicator, pero en la aeronave se ha encontrado conectado en el horizonte artificial y en el vertical speed, lo cual es incorrecto según el manual. Además, hemos observado este sistema en nuestro módulo, el cual hemos verificado que la bomba de vacío estaba funcionando correctamente. También se ha verificado que el giroscopo del instrumento funciona porque automáticamente al activar la bomba de vacío, este comienza a dar su indicación. Se observa la vibración inicial, que es una característica propia del giróscopo, que hace que se erecte, y para ello tiene que estabilizarse. Entonces luego de ello comienza la indicación. Se ha probado con el módulo que el indicador de horizonte artificial funciona correctamente, ya que al realizar todos los movimientos, este sigue los movimientos que nosotros realizamos manualmente e indica cuál es la actitud de la aeronave. Bien, luego de igual manera se ha observado con el heading indicator que se logra indicar el norte magnético de acuerdo a la posición que se encuentra el módulo. Nosotros hemos girado el módulo y se observa que el heading indicator nos va a indicar cuál es la posición a la cual está apuntando el módulo, ¿no? Que simula ser la aeronave. Sin embargo, en la indicación de suction gauge se observa que está excediendo un poco el límite. Según ese indicador que nos da la medida en pulgadas de mercurio,
se observa que está entre aquí 4 pulgadas de mercurio, un poco menos, que son aproximadamente 2.8 a 4.2 pulgadas de mercurio. No, perdón, 3.8 a 4.2 pulgadas de mercurio aproximadamente. Sin embargo, se observa que está un poco más, ¿no? ¿Qué se tendría que realizar en este caso? Tendría que regularse el regulador de presión de vacío en la aeronave. Supongamos que nosotros encontramos esta discrepancia en la aeronave. Tendríamos que irnos, según el manual de troubleshooting de la aeronave, irnos a verificar primero que nada el regulador de vacío. Verificando aquí en el manual nos indica, bueno, haciendo un resumen, que se tiene que arrancar la aeronave en el mismo lado del regulador que va a ser ajustado, con el motor corriendo a medio RPM, una RPM promedio, ¿no? Y el backing gauge debe indicar de 4.8 a 5.1, si fuera en la aeronave, ¿no? Aeronave Piper P30. Sin embargo, si es que la lectura del vacuum indica que está fuera de rango, nos indica que tenemos que ajustar la válvula con un destornillador girando en el sentido de las agujas del reloj de manera horaria para incrementar el vacío, y en sentido contrario las manecillas del reloj para reducir el vacío. Entonces de esta manera se tendría que regular la presión de vacío que se está generando por la bomba, ¿no? Bien, pasando al siguiente laboratorio, que es el ATC-DME. Bien, hemos realizado las pruebas en el módulo simulando con este RAM test las señales que se emiten por una estación una estación DME, o también el ATC, ¿no? Que es un sistema que que ayuda a la aeronave para que la aeronave pueda enviar sus datos. Por ejemplo, en el modo A nos indica cuál es su identificación. En el modo C, por ejemplo, nos indica inclusive latitud, y en el modo S, perdón, se va a indicar unos datos que ya son más generales, ¿no? Como número de vuelo, como altitud, indicación también. Y también se puede enviar la información de ident, que es una señal en la cual la estación ATC va a poder verificar que esa aeronave está tratando de resaltar, ¿no? Para que puedan verificar cuál es la información. Este es el módulo se llama RAM-Test 600A ATC, y por este lado observamos las cajas de controles del módulo ATC-DME. ¿Qué es lo que se ha podido verificar? Por este lado izquierdo siempre encontramos la parte de ATC, y por este lado derecho DME, los controles. Seteamos con esta perilla central la parte que nos indica ATC, y también el modo, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué cosa es lo que verificamos? De acuerdo a los modos del sistema ATC, nosotros verificamos, por ejemplo, el código de identificación de la aeronave. Nosotros tenemos que en la caja de control setear aquí un código que, que nos indique cuál sería el código de identificación de la aeronave, y lo mismo tiene que verificarse aquí en el display y mostrarse con la lectura de los LEDs de este panel octal, ¿no? Y de acuerdo a ello nosotros verificamos que se encuentra en óptimas condiciones. Recordemos que solamente es del 0 al 7, verificamos con cada uno de los dígitos. Sin embargo, nosotros hemos verificado que la lectura no es correcta, pero hemos determinado que es una falla del equipo RAM test, que necesita un mantenimiento, pero sí se logra enganchar la frecuencia que se emite, la señal que se emite con el RAM test, se logra enganchar con esto. ¿Cómo es que se realiza el enganche, más conocido como loop-on? Se emiten pulsos mediante la frecuencia en 1030, que vendría a ser la frecuencia de emisión, y de recepción sería en 1090. Se emite en dos pulsos, que es el pulso P1 y el pulso P3, a través de un bin que viene a ser el lóbulo principal de la señal. Si es que la aeronave se encuentra en el bin, va a recibir estas señales y se va a crear el pulso P2, que es un pulso más pequeño, ¿no? Y en ese momento se crea el loop-on. Una vez que se crea este loop-on, se engancha el sistema de la aeronave con el sistema ATC,
y de este modo empiezan a compartir información. Mejor dicho, empieza la aeronave a enviar información al sistema ATC. ¿Qué más hemos verificado en el sistema ATC? Hemos verificado la información, por ejemplo, del código IDEN. Cuando presiona IDEN se tiene que escuchar el tono aquí en el equipo, en los parlantes. Según el manual nos indica que se puede conectar de manera directa con la antena, pero para eso tiene que utilizarse un trípode que se ubica a 21 pulgadas de la antena de la aeronave. Normalmente, si es una aeronave grande, se encuentra ubicada en la panza de la aeronave y se utiliza un trípode para que la antena quede a la altura de la antena del RAM test con la antena de la aeronave a 21 pulgadas de distancia y se encuentre horizontalmente, ¿no? Entonces de esta manera puede hacerse, y el manual nos indica que si no se encuentra con esto, se puede utilizar de manera directa utilizando un cable coaxial con un atenuador que se conecta desde este punto, que es la salida del RAM test, hacia la aeronave. Siempre tenemos que modular la frecuencia que se encuentra en la parte central para que se produzca la menor atenuación posible, ¿no? Por este lado podemos verificar una perilla en la que nos indica los rangos de velocidad. Cuando nosotros hacemos las pruebas de DME, nosotros verificamos tanto el slant range de la aeronave. En esta parte verificamos la caja de control, seleccionamos la frecuencia y vamos a verificar cuál es ¿cómo se llama? El slant range o la distancia oblicua desde la aeronave hacia la estación DME. Entonces con el equipo simulamos una estación DME y con esta caja de control, como ya está conectado, se simula la aeronave y nosotros podemos observar mediante estas perillas de aquí, estas manecillas, podemos acercar o disminuir la distancia. Nosotros en esta parte, en el display, nosotros vamos a observar la distancia oblicua que estamos seteando, y lo mismo tiene que verificarse en la caja de control. Se logró realizar esa operación, se logró ver el funcionamiento del equipo, y también cuando nosotros queremos verificar la velocidad de la aeronave con respecto a la estación DME, nosotros seteamos la velocidad en este rango, en estos rangos de aquí, ¿no? Como se puede observar en la imagen, se tiene rangos de 75, 100, de 150 a 200, de 300 y a 400, y de esta manera nosotros seteamos estos rangos, y en la caja de control, ¿qué es lo que observamos? Que esta velocidad va a empezar a variar y va a llegar al límite, ¿no? Si el límite del rango aquí que seteamos es 400, por ejemplo, esto va a llegar a 390 a 400. De igual manera, nosotros podemos verificar el time to station, que es el tiempo en minutos para la llegada de la aeronave hacia la estación, y también se verifica ello en el display. Recordemos que siempre la estación DME este equipo simula como si fuera una estación DME, y con esto nosotros verificamos el correcto funcionamiento. En el siguiente laboratorio verificamos igualmente con un equipo RAM test para simular una estación Bohr ADF. Por este lado observamos el instrumento RMI. Nosotros cuando conectamos el equipo con las antenas del módulo, nosotros seleccionamos primero en el panel en modo NAV y prendemos en el modo Bohr, por ejemplo, el equipo Bohr, selectamos la misma frecuencia, siempre verificamos que la señal se encuentre modulada en la parte central o de 30%, inferior a 30%, para que la señal sea la más apropiada. Y por este lado nosotros en el instrumento RMI, de acuerdo a la frecuencia que se le selecte aquí, vamos a verificar hacia dónde nos indica, ¿no? Y nos va a indicar con la aguja de ADF, perdón, de Bohr, nos va a indicar la estación Bohr a la cual se hace selectada la frecuencia. Nosotros con el equipo también podemos simular los tonos, que son en 1030, que se encuentran en el RAM test, y utilizando los micro audífonos o los audífonos podemos escuchar estos tonos que normalmente escucha el piloto cuando se está acercando o de acuerdo a la frecuencia de la estación Bohr. Por último hemos visto el localizador ILS en el mismo módulo, ¿no? Que viene a ser el ILS, viene a ser el sistema de aterrizaje instrumental. En esta imagen estamos observando las dos partes principales del ILS, que viene a ser el localizador y el glide slope.
El localizador nos indica cómo se orienta la aeronave de acuerdo a la pista, pero lateralmente. En este lado observamos el bin de 90 Hz y por este lado el de 150 Hz. Cuando la aeronave recibe más señal de 90 Hz, quiere decir que se está ubicando al lado izquierdo de la pista, y de igual manera si recibe más 150 Hz que 90 Hz, quiere decir que está por el lado derecho, y esto se va a ver reflejado en el instrumento CDI. El CDI nos va a indicar tanto el localizador como de glide slope. De glide slope, que nos indica que la parte de 90 Hz, las emisiones de la frecuencia 90 Hz va a ser la parte superior y 150 Hz la parte inferior. La aeronave va a tratar siempre de colocarse en la intersección, en la parte central, tanto del localizador como del glide slope. Y esto se va a ver reflejado por el instrumento CDI. ¿Qué es lo que hicimos en el laboratorio? Simular estas señales. Nosotros primero enganchamos con las antenas, con las frecuencias. Emitimos las frecuencias de 90 y 150 Hz y variamos dentro de sus rangos para que así el módulo pueda detectar estas señales y de acuerdo a ello pueda variar su indicador CDI. En un momento se logró observar que las banderas del equipo inoperativo se esconden. Esto quiere decir que el instrumento ya está funcionando, sin embargo aquí en la imagen no se logró captar ese momento, pero sí se logró observar cómo es que varían los CDIs de acuerdo a la frecuencia que nosotros selectamos. Si nosotros selectamos una frecuencia que va más hacia los 90 Hz, entonces el CDI va aquí a variar de acuerdo a lo que nosotros estamos seteando, y eso es lo que debemos verificar, ¿no? Para que el equipo de prueba funcione y el test sea efectivo. Entonces podemos tomar como conclusión que en todas las pruebas se han realizado de manera correcta. Con los RAM test, por ejemplo, se ha logrado simular las señales, se ha logrado probar a través de los módulos que sí captan la señal. Se logra hacerlo con, por ejemplo, con el ATC-DME. Se logra observar los códigos de la aeronave que se están simulando con el RAM test. Se logra escuchar los tonos de identificación. Se logran, por ejemplo, con la estación BOR, cómo es que como en el instrumento RMI se logra indicar al rumbo en donde se encuentra la estación BOR, el radial, perdón, como por ejemplo con el instrumento de aterrizaje, con el landing, el ILS se logra verificar cómo es que se mueven los CDIs, indicando en qué frecuencia se está encontrando, simulando como que la aeronave está alineándose con la pista para aterrizar. Y por este lado de vacuum se logró realizar la prueba, la inspección tanto en el avión como en el módulo, y también determinar cuál sería la acción correctiva usando el manual. Eso sería todo lo que realizamos, profesor, en estos 4 laboratorios. Muchas gracias.